¿Sabías que los peces pueden cambiar de sexo? Y si no lo sabes, te invitamos a quedarte al stand que te explicará sobre este tema. Mi nombre es Mayra y yo te acompañaré a lo largo de esta charla. Primero vamos a definir qué es la reconversión o reversión sexual en peces. La reconversión o reversión sexual es una técnica que utilizan los acuicultores para tener un mejor aprovechamiento de la población y de la granja. Esta consiste en generar el cambio de sexo de los alevines, es decir, de los peces bebés, o también hasta de los huevos. Si hablamos de los alevines, estos inician su alimentación al tercer día, después de haber absorbido su saco vitelino. Para este momento en que empiezan su alimentación, aún no han desarrollado sus gónadas, es decir, testículos u ovarios. Es ahí donde se alimentan con un alimento balanceado, que está mezclado con una hormona o estrógeno, el cual va a realizar la reversión directamente impulsando el desarrollo gonadal. Para esto se deben alimentar un promedio de 7 veces al día en periodos de 2 horas. La reversión o reconversión sexual en peces es una biotecnología al alcance de cualquiera y consiste en manipular genéticamente las cruzas, las puestas o a los reproductores para obtener poblaciones de un solo sexo, es decir, 100% machos o 100% hembras, ya sea de manera directa o indirecta. Para la reversión sexual y otras manipulaciones genéticas como la aceleración del crecimiento, la feminización de machos o la masculinización de hembras, la esterilidad de una línea o la creación de supermachos, se emplean hormonas. Hablemos un poquito más sobre los antecedentes. El incremento de la población ha originado una excesiva demanda de alimentos, resultando el mar una fuente muy importante por proveer de alimento bueno y barato, hablando desde el punto de vista social. Pero lamentablemente hemos terminado disminuyendo nuestras riquezas marinas, debido principalmente a una sobreexplotación de estos recursos, ya sea por la industria, por ejemplo las harineras o las conserveras, y para el consumo de la población, que en comparación a las compañías industriales son muy pequeñas. Frente a esto nace una alternativa conocida como la acuicultura, una nueva ciencia dedicada al cultivo-crianza de diferentes especies en ambientes acuáticos controlados, como una respuesta a la escasez de proteína animal de origen marino o dulce acuícola. Hablemos del proceso de reversión o reconversión sexual. Los alevines inician su alimentación más o menos a los 3 días después de haber absorbido todo su saco vitelino. En ese momento en que empiezan a comer, no se han desarrollado sus gónadas, es decir, los testículos o los ovarios. Entonces, el proceso de reconversión sexual consiste en actuar en ese momento. La idea es que los alevines se formen como machos. Para hacer eso, el alimento concentrado que viene pulverizado se les mezcla con una hormona masculina y se alimentan durante el primer mes de vida. Entre más pequeño sea el tamaño del alevín, mayor podrá ser el éxito a conseguir.
Producir más machos para el engorde es una práctica que básicamente consiste en el cambio de sexo de los alevines para un mejor aprovechamiento de la producción de peces. Permite al cabo de un periodo de tiempo contar con una mayor cantidad de machos en el estanque, los cuales son entregados a los productores para su engorde y comercialización. Estos poseen mayor ganancia de peso que las hembras, por ende son aptos para la obtención de carne. La reversión sexual se consigue mediante la provisión de una hormona en el balanceado de los peces. Esta técnica es desarrollada de manera controlada. Cuando se trabaja en sistemas acuícolas, es común tener problemas de sobrepoblación de crías en los estanques de cultivo. Aunado a este problema, se ha identificado que en algunas especies de cultivo existen diferencias sustanciales en las tasas de crecimiento entre sexos. Para ello, se han generado diversos métodos que han permitido reducir considerablemente estos problemas. El objetivo principal consiste en trabajar con poblaciones de un solo sexo para obtener un crecimiento rápido y el control de la reproducción, lo que permite canalizar la energía que proporciona el alimento en la producción de masa corporal durante la fase de cultivo de la especie deseada. Algunas investigaciones se han orientado a la importancia económica y la incorporación de nuevas especies a los sistemas acuícolas, tomándose en cuenta atributos como un alto desarrollo y crecimiento de la especie, apariencia física, talla de madurez sexual, fácil adaptabilidad al manejo en cautiverio y diferencias entre sexos, entre otras. En años recientes, la investigación para obtener poblaciones monosexo en acuicultura ha estado enfocada a buscar nuevos métodos que permitan obtener el mayor porcentaje de organismos revertidos con características aptas para incorporarlos a sistemas acuícolas o bien para cuestiones de acuariofilia. En este aspecto, se ha dado énfasis a los trabajos en los cuales se involucran factores que por mucho tiempo se ha tenido conocimiento de que afectan la proporción natural macho-hembra. O bien, se ha utilizado técnicas tradicionales, como es la selección manual del sexo, la cual implica identificar ciertas características particulares de uno u otro sexo, o algunas técnicas más modernas, como es la producción de organismos manipulados genéticamente, por ejemplo, el uso de machos Y. Entre los elementos que se han mencionado que afectan la proporción natural macho-hembra están los esteroides sintéticos y algunos factores ambientales, tales como la temperatura del agua y el pH. En los estudios en los cuales se involucran los esteroides sintéticos, estos se hacen llegar a la gónada del organismo a través de mezclas con el alimento, por la inmersión de las crías con la hormona disuelta en agua, por medio de bioencapsulado o enriquecimiento hormonal de los alimentos vivos, por ejemplo, los nauplios de Artemia. Otros factores que han sido estudiados son la temperatura del agua y el pH. Hablemos de las tecnologías tradicionales para la producción de poblaciones monosexo. Durante el desarrollo de la acuicultura como método de cultivo de organismos acuáticos, se han utilizado técnicas simples para producir poblaciones monosexo y evitar la sobrepoblación de alevines en los sistemas de cultivo, en las cuales el uso de esteroides sintéticos es nulo o limitado. Dentro de las técnicas tradicionales está la separación manual de sexos y la hibridación intraespecífica. Los resultados obtenidos mediante estas técnicas son prometedores y muy eficientes, aunque hay que tener en cuenta ciertos factores que pueden desviar el resultado esperado, como por ejemplo que la especie presente dimorfismo sexual. Separación manual de sexos. La separación manual del sexo de la progenie ha sido por mucho tiempo un método barato y relativamente efectivo. Este método consiste en la inspección visual e identificación del sexo de juveniles con base a las características externas de la papila genital. Esta técnica requiere de un labor intensivo y tiene la desventaja de que no garantiza poblaciones compuestas exclusivamente de machos, pues la técnica está sujeto a un alto grado de error, debido a la variabilidad de las características externas de la papila de cada individuo, a la experiencia y a la apreciación visual del personal que la realiza.
Sin embargo, presenta ciertas desventajas, sobre todo cuando el pez no presenta un dimorfismo sexual bien definido, o bien cuando los peces son cultivados en etapas tempranas de su desarrollo. Esta técnica puede ser factible cuando el número de crías a separar es pequeño, pero no en prácticas comerciales, donde se emplean miles de organismos. La labor puede ser considerable y conducir a la necesidad de gran cantidad de mano de obra que se traduce en gastos no considerados. Hibridación. La técnica de hibridación intraespecífica ha sido usada ampliamente en el género Oreochromis, comúnmente conocido como tilapia, y se remonta a los inicios de su cultivo, aunque en la actualidad su empleo es limitado. La hibridación intraespecífica entre una hembra y un macho produce una descendencia completa de machos. Este método tiene varias desventajas, dentro de las cuales es necesario considerar que la productividad de crías al realizar las cruzas no siempre es alta. Se requiere mantener la pureza de las líneas a usar para mantener las proporciones de machos requeridos. Las crías producidas deben ser colectadas con alta eficiencia, ya que si son reproductivamente viables, pueden entrecruzarse con los padres y producir organismos difíciles de separar, dada su similitud, con lo cual también se pierde el objeto inicial de la producción. Uso de esteroides sintéticos. El uso de esteroides sintéticos para producir poblaciones monosexo en la acuicultura está muy extendido a nivel mundial. La exposición a los esteroides antes o durante el periodo de diferenciación sexual cambia el desarrollo de las gónadas en algunas especies de peces. El tratamiento con andrógenos induce a la masculinización, mientras que el tratamiento con estrógenos induce a la feminización. Vía alimentación oral. Los resultados obtenidos mediante esta técnica han sido efectivos hasta en un 100%, por lo que este método ha sido utilizado por mucho tiempo, siendo el andrógeno más comúnmente empleado por ser altamente efectivo y un método económicamente factible. Una de las principales ventajas es que el alimento hormonado está comercialmente disponible y si se requiere prepararlo, esto es factible, siendo necesario tener los cuidados apropiados y medidas de protección del personal y organismos que pudieran estar en contacto durante el proceso. Las principales desventajas están en los desechos que se generan por el uso del esteroide, ya que una gran cantidad del esteroide o alimento no consumido se fuga al agua, pudiendo provocar problemas en las poblaciones naturales al llegar a esos cuerpos de agua a través de las aguas de desecho de los laboratorios de producción de crías. Enriquecimiento o bioencapsulado. Esta técnica es relativamente nueva y consiste en hacer llegar el esteroide al pez utilizando como vehículo una presa viva. Esta técnica se ha propuesto para peces carnívoros, cuyas fases iniciales de cultivo requieren de alimentos vivos. Para el proceso de enriquecimiento o bioencapsulado, utilizan la técnica que consiste en preparar un medio de enriquecimiento con agua marina artificial y el esteroide a usar. El alimento vivo es introducido al medio y en consecuencia enriquecido con el esteroide. De esta manera, se han llevado a cabo estudios en los cuales se ha usado la técnica de enriquecimiento con especies, como las mojarras nativas, así como con la mojarra tilapia, obteniéndose excelentes resultados que alcanzan entre 96 y 100% de machos. Por otra parte, utilizando el esteroide con el peje lagarto, se ha obtenido porcentajes altos de hembras cuando los peces fueron alimentados con alimento enriquecido. Inmersiones. La inmersión de crías de peces en soluciones con esteroides es una alternativa reciente. Esta técnica se ha empleado exitosamente para el desarrollo de la salmonicultura. También existen experiencias con tilapias. En estos casos, se han usado concentraciones muy bajas y en tratamientos con duración de 1 a 5 semanas. Manipulación de factores ambientales. Algunos estudios sugieren que la temperatura y el pH
pueden modificar la proporción de sexos de aquellas especies con determinación sexual ambiental. En estos estudios, el subir o bajar la temperatura y el pH modifica la proporción de sexos original. Sin embargo, esto no siempre se cumple y se pueden dar variaciones notorias. Temperatura. Los trabajos más relevantes que se han desarrollado para evaluar el efecto de la temperatura del agua sobre la proporción sexual en peces han sido efectivos, hasta en un 100%. Sin embargo, una de las principales desventajas de este método se deriva de dar variaciones dependiendo de la especie. pH. En poblaciones silvestres de peces, la proporción de sexos es cambiante y puede ser determinada por diversos factores ambientales. Sin embargo, la información sobre este factor es muy limitado y poco preciso. En el cultivo de algunas especies de peces, el empleo de técnicas de reversión sexual es indispensable para que el cultivo sea exitoso. Entre las técnicas convencionales más empleadas se encuentra la administración oral de esteroides. Esta técnica es fácil de empleo y su porcentaje de eficiencia es elevado. En el cultivo de la tilapia, el porcentaje mínimo de machos necesario para que el cultivo sea adecuado es del 95%, aunque el deseable está entre el 98 y el 100% de machos. Todas las técnicas tienen ventajas y desventajas. Sin embargo, existen variaciones intraespecíficas dependiendo de la especie con la cual se trabaje. A nombre del stand Reconversión Sexual en Peces, conformado por las doctoras Laura Núñez García, Joana Díaz Larrea, Gabriela Vázquez Silva y los hidrobiólogos Andrés Guerrero Garduño, Mayra González Villanueva, Frida Vivar Castillo y Emanuel García, agradecemos tu atenta participación en esta charla y te invitamos a dejar tus dudas y preguntas en la caja de comentarios, así como a seguir las actividades de la 14ª Feria de las Ciencias y Humanidades Guami 2021 y seguir sus actividades por sus plataformas oficiales en Facebook, Feria Ciencia Guami, en Twitter, F Ciencias Guami y en YouTube, Guami Iztapalapa Divulgación. ¡Hasta pronto!